En un universo donde los límites entre la vida y la muerte son tan finos como el filo de una hoja, una expedición intergaláctica descubre algo que cambiará para siempre el destino de la humanidad. Cuando una misteriosa señal alienígena guía a una tripulación de exploradores hacia un planeta olvidado por el tiempo, ellos se enfrentarán a secretos que desafían las leyes de la física y cuestionan lo que significa ser humano. ¿Qué ocultan las ruinas de ese mundo perdido? ¿Y qué sucederá cuando uno de los tripulantes comience a escuchar voces que no deberían existir? Prepárate para adentrarte en una odisea épica llena de peligros, sacrificios y revelaciones que te llevarán más allá de las estrellas. La aventura comienza ahora. El año era 2743 y la humanidad había alcanzado un nivel de avance tecnológico que parecía sacado de los sueños más atrevidos de los antiguos escritores de ciencia ficción. Las naves espaciales surcaban la galaxia con la misma facilidad que los barcos antiguos navegaban los océanos terrestres. Sin embargo, a pesar de todo el progreso, muchas preguntas seguían sin respuesta. ¿Estamos solos en el universo? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Estas preguntas obsesionaban a Nerea Valdés, una científica brillante pero introvertida que formaba parte de la tripulación de la nave Eterna, una de las exploradoras más avanzadas de su época. La misión de la Eterna era clara: investigar una señal desconocida que había sido detectada en los confines de la galaxia de Andrómeda. La señal, compuesta por una serie de pulsos electromagnéticos complejos, parecía demasiado estructurada para ser un fenómeno natural. Algunos en la Tierra especulaban que podría ser un mensaje de una civilización extraterrestre, otros creían que era una trampa diseñada para atraer a los incautos. Pero Nerea no estaba interesada en especulaciones. Ella quería respuestas. Capitán, dijo Nerea mientras observaba las lecturas en la pantalla principal del puente de mando, las coordenadas coinciden perfectamente con la fuente de la señal. Estamos a menos de una hora de distancia. El capitán Darius Ken, un hombre de cabello plateado y ojos penetrantes, asintió con calma. Preparen al equipo de desembarco. Si esto es lo que creo que es, podría ser el descubrimiento más importante de nuestra historia. Nerea sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sabía que esta misión podría cambiarlo todo. Pero también sabía que el espacio era un lugar lleno de peligros inesperados. Cuando la Eterna emergió del hiperespacio, el planeta apareció frente a ellos como una joya oscura flotando en el vacío. Su superficie estaba cubierta por una densa capa de nubes grises y sus océanos reflejaban una luz tenue que parecía emanar del núcleo del planeta mismo. Los sensores de la nave detectaron ruinas masivas bajo la superficie, estructuras que parecían haber sido construidas por una civilización antigua y avanzada. Llama a esto como quieras, pero este lugar me da mala espina, comentó el teniente Marcus Rock, el ingeniero jefe de la nave, mientras revisaba los datos. No hay señales de vida actual, pero estas estructuras son increíblemente sofisticadas. Nerea no podía dejar de mirar las imágenes. Había algo hipnótico en ellas, como si las ruinas la estuvieran llamando. Debemos investigarlo, dijo finalmente. Si esta civilización dejó algo atrás, podría ser clave para entender nuestro lugar en el universo. El capitán Kane asintió. Equipo de desembarco, prepárense para bajar. Nerea, tú estarás al mando en tierra. El equipo de desembarco descendió en una cápsula atmosférica hacia la superficie del planeta. Cuando tocaron tierra, fueron recibidos por un silencio sepulcral. Las ruinas, que desde el espacio parecían majestuosas, eran aún más impresionantes de cerca. Torres colosales se alzaban hacia el cielo, cubiertas por símbolos alienígenas que brillaban débilmente bajo la luz tenue del planeta. Mientras exploraban las ruinas, Nerea comenzó a sentir algo extraño. Era como si alguien estuviera susurrando en su mente, palabras que no podía entender pero que despertaban emociones profundas. Al principio, trató de ignorarlo, pensando que era producto del estrés o la fatiga. Pero las voces se volvieron más claras, más insistentes. ¿Escuchan eso?, preguntó finalmente, deteniéndose en medio de una plaza abandonada. Los demás miembros del equipo se miraron confundidos. No escucho nada, respondió Marcus, ajustando su casco. Carron Arias sabía que no estaba imaginándolo.
Las voces eran reales y parecían venir de las mismas ruinas. Siguiendo el origen de las voces, Nerea guió al equipo hacia una estructura central, una pirámide gigante que parecía ser el corazón de la ciudad alienígena. Dentro, encontraron una cámara sellada con un artefacto flotando en el centro. Era una esfera negra, perfectamente lisa, que emitía un zumbido constante. Las voces provenían directamente de ella. «No lo toques», advirtió Marcus, levantando su arma. «No sabemos qué hace». Pero Nerea no pudo resistirse. Extendió la mano y tocó la esfera. En ese momento, una explosión de energía la envolvió, y las voces en su mente se convirtieron en una cacofonía ensordecedora. Cuando Nerea recuperó la conciencia, estaba en una especie de realidad alternativa. Frente a ella, figuras translúcidas flotaban en el aire, seres que parecían estar hechos de pura energía. Uno de ellos habló, su voz resonando como un eco eterno. «Hemos estado esperando», dijo la figura. «Eres la elegida». «¿Elegida para qué?», preguntó Nerea, su voz temblorosa. «Para restaurar el equilibrio», respondió la figura. «Tu especie ha alterado el tejido del universo. Si no actúas, todo será consumido por el caos». Nerea intentó comprender lo que estaba sucediendo, pero las visiones que comenzaron a invadir su mente eran abrumadoras. Vio mundos colapsando, estrellas apagándose y una fuerza oscura que devoraba todo a su paso. Cuando Nerea volvió en sí, su mente estaba abrumada por las visiones que el artefacto había implantado en ella. Había visto mundos desmoronándose, galaxias enteras consumidas por una oscuridad voraz y civilizaciones enteras reducidas a cenizas. Sabía que el universo estaba al borde de un colapso irreversible, uno causado por la arrogancia de especies avanzadas que habían manipulado fuerzas más allá de su comprensión. Pero también sabía que el artefacto contenía la clave para revertirlo. «Debemos actuar», dijo Nerea con urgencia mientras regresaba al equipo. «Este artefacto puede restaurar el equilibrio del universo». El equipo la miró con escepticismo. Marcus, siempre pragmático, se cruzó de brazos. ¿Y cómo sabemos que no es una trampa? Podría ser exactamente lo que esos alienígenas querían desde el principio. Nerea negó con la cabeza. No hay tiempo para dudar. Si no hacemos algo ahora, todo lo que conocemos será destruido. El capitán Kane intervino, su voz firme pero cargada de preocupación. Nerea tiene razón. No podemos ignorar esto. Pero necesitamos un plan claro antes de proceder. Nerea asintió. El artefacto debe ser activado en un punto específico dentro de estas ruinas. Creará un pulso energético que restaurará el equilibrio en el tejido del espacio-tiempo. Pero, hay un costo. ¿Qué tipo de costo?, preguntó Kane. Mi vida, respondió Nerea sin vacilar. El artefacto necesita un catalizador humano para funcionar. Alguien debe fusionarse con él completamente. Un silencio incómodo llenó el aire. Marcus fue el primero en hablar. Esto es una locura. No puedes sacrificar tu vida por esto. No tengo elección, replicó Nerea. Si no lo hago, todos moriremos de todos modos. De vuelta en la Eterna, la tripulación se reunió en el puente para discutir el siguiente paso. Las tensiones estaban al límite. Algunos miembros creían que Nerea tenía razón, que su sacrificio era necesario para salvar al universo. Otros, como Marcus, argumentaban que debían buscar otra solución, aunque eso significara perder tiempo valioso. Podríamos estudiar el artefacto, sugirió Marcus. Tal vez haya una manera de activarlo sin que Nerea tenga que morir. Pero cada segundo que perdemos nos acerca más al colapso, respondió Nerea. No podemos arriesgarnos. Ya he visto lo que sucede si no actuamos. El capitán Kane escuchó atentamente los argumentos de ambos lados. Finalmente, tomó una decisión. Nerea, tienes mi apoyo. Pero quiero que sepas que no te obligaremos a hacer esto. Es tu elección. Nerea ya había tomado su decisión. Lo haré. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras el universo se destruye. El equipo regresó a las ruinas, llevando el artefacto hasta el lugar designado. Era una cámara subterránea oculta bajo la pirámide central,
un espacio vasto iluminado por cristales que flotaban en el aire. En el centro de la sala había un pedestal extraño, diseñado específicamente para sostener el artefacto. «Es aquí», dijo Nerea, colocando la esfera sobre el pedestal. «Prepárense. Esto podría ser peligroso». Marcus y el resto del equipo retrocedieron, observando con nerviosismo mientras Nerea comenzaba el proceso de activación. Colocó sus manos sobre el artefacto, sintiendo cómo su energía fluía hacia ella. Lentamente, la esfera comenzó a brillar, emitiendo un zumbido profundo que resonaba por toda la cámara. Las voces en la mente de Nerea regresaron, esta vez más claras que nunca. «¿Estás lista?», dijeron. «Fúndete con nosotros». Nerea cerró los ojos, dejando que la energía la consumiera. Su cuerpo comenzó a brillar con una luz intensa y su esencia se fusionó con el artefacto. Las runas en las paredes de la cámara cobraron vida, iluminándose con un brillo dorado que llenó toda la sala. Mientras el artefacto alcanzaba su punto máximo de energía, una explosión de luz pura emergió de la cámara, extendiéndose por todo el planeta y más allá. Las sombras que habían estado invadiendo el universo comenzaron a disiparse y el tejido del espacio-tiempo comenzó a repararse. La luz era tan intensa que incluso los miembros del equipo tuvieron que cubrirse los ojos para no quedar cegados. Era como si el mismo cosmos estuviera respirando nuevamente, recuperando su equilibrio perdido. En la sala, el equipo observó con lágrimas en los ojos mientras la figura de Nerea se desvanecía lentamente. Su cuerpo ya no era material, se había convertido en pura energía, fusionada con el artefacto. Antes de desaparecer por completo, ella les dedicó una última sonrisa. «Cuiden el universo», dijo, su voz apenas un susurro que resonó en la mente de todos los presentes. Y con eso, Nerea se fue. Su sacrificio había salvado al cosmos, pero su presencia ya no estaba entre ellos. Marcus, quien había sido el más escéptico sobre el uso del artefacto, cayó de rodillas, abrumado por la pérdida. «No tenía que ser así», murmuró, su voz quebrada por la emoción. «Podríamos haber encontrado otra manera». El capitán Kane puso una mano en su hombro. Nerea sabía lo que estaba haciendo. Ella eligió esto porque creía que era lo correcto. Debemos honrar su sacrificio asegurándonos de que no haya sido en vano. El equipo permaneció en silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de suceder. Finalmente, Kane tomó la iniciativa. «Recojan todo lo que podamos llevar de este lugar. Necesitamos documentar todo para que la humanidad entienda lo que ha pasado aquí». Los miembros del equipo comenzaron a trabajar, recogiendo fragmentos de las ruinas y tomando imágenes detalladas de la cámara. Aunque el artefacto ahora estaba inerte, su estructura seguía siendo un misterio fascinante. Sabían que sería crucial para comprender mejor lo que Nerea había hecho y cómo su sacrificio había cambiado el destino del universo. De regreso en la nave eterna, el ambiente era sombrío. La tripulación había perdido a una de sus compañeras más valiosas y aunque su sacrificio había salvado al universo, la tristeza era palpable. En el puente de mando, el capitán Kane convocó una reunión para discutir qué hacer a continuación. «El sacrificio de Nerea no puede ser olvidado», dijo Kane, su voz firme pero cargada de emoción. «Ella nos ha dado una segunda oportunidad y debemos asegurarnos de que su legado perdure». Marcus, quien había estado callado desde el incidente, finalmente habló. «Lo que hizo fue increíble, pero también peligroso. No podemos permitir que nadie más use tecnología como esta sin entender completamente sus consecuencias». Kane asintió. «Estoy de acuerdo. Propongo que llevemos el artefacto a la Tierra, donde pueda ser estudiado en un entorno seguro. Pero también debemos compartir la historia de Nerea con toda la humanidad. Su sacrificio debe servir como una advertencia y una inspiración». La tripulación acordó seguir adelante con este plan. Durante el viaje de regreso, trabajaron incansablemente para documentar cada detalle de la misión. Grabaron videos, escribieron informes y analizaron los datos recolectados en las ruinas. Sabían que su trabajo no solo sería crucial para la ciencia, sino también para la memoria colectiva de la humanidad. Cuando finalmente llegaron a la Tierra, fueron recibidos como héroes.
Las noticias de su expedición y el sacrificio de Nerea se extendieron rápidamente por todo el planeta. Se organizaron ceremonias en su honor y su historia fue grabada en los libros de historia como un ejemplo de coraje y altruismo. Años después, el sacrificio de Nerea seguía siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Se erigió un monumento en su honor en el centro de la capital terrestre, un obelisco gigante hecho de cristal que reflejaba la luz del sol. En su base, una inscripción decía, a Nerea Valdés, quien dio todo por el universo. Que su luz guíe nuestro camino hacia el futuro. Pero el impacto de su sacrificio no se limitó a las generaciones actuales. Un joven científico llamado Kael, fascinado por la historia de Nerea desde niño, dedicó su vida a estudiar el artefacto y las civilizaciones alienígenas que lo habían creado. Kael creía que el universo aún guardaba muchos secretos, y que el sacrificio de Nerea era solo el comienzo de un viaje mucho más grande. El artefacto no es solo una herramienta, dijo Kael durante una conferencia internacional. Es una ventana hacia un conocimiento que apenas estamos comenzando a comprender. Nerea nos mostró que el universo es un lugar frágil, pero también lleno de posibilidades. Depende de nosotros protegerlo y aprender de él. Kael fundó un instituto de investigación dedicado a explorar las ruinas alienígenas y otras tecnologías avanzadas encontradas en el espacio. Su equipo descubrió que las ruinas del planeta donde Nerea había dado su vida contenían más información de lo que inicialmente se pensaba. Había cámaras ocultas bajo la superficie, llenas de dispositivos y registros que ofrecían pistas sobre la antigua civilización que las había construido. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue un segundo artefacto, similar al que Nerea había usado pero con un diseño ligeramente diferente. Este nuevo objeto parecía estar diseñado para interactuar con el primero, como si formaran parte de un sistema mayor. Kael y su equipo dedicaron años a estudiarlo, tratando de descifrar su propósito. Creo que estos artefactos son como piezas de un rompecabezas, explicó Kael durante una reunión con su equipo. Juntos, podrían revelar algo mucho más grande que cualquiera de nosotros podría imaginar. Después de meses de trabajo, lograron activar el segundo artefacto. Al hacerlo, una serie de proyecciones holográficas aparecieron en la sala, mostrando imágenes de galaxias, planetas y civilizaciones alienígenas que habían existido miles de años antes. Las imágenes estaban acompañadas por voces en un idioma desconocido, pero gracias a avances en traducción automática, lograron descifrar partes del mensaje. Nosotros éramos guardianes, decía una de las voces. Protegíamos el equilibrio del universo. Pero nuestra arrogancia nos llevó a nuestra destrucción. Esperamos que aquellos que encuentren esto aprendan de nuestros errores. Kael quedó impresionado. Esto cambia todo, dijo. No solo estamos hablando de una civilización avanzada. Estamos hablando de una especie que intentó controlar el universo y pagó el precio. Su advertencia es clara, el equilibrio es frágil y debemos tener cuidado. Con el tiempo, el Instituto de Kael se convirtió en una de las organizaciones científicas más importantes del mundo. Sus descubrimientos llevaron a avances significativos en tecnología espacial, permitiendo a la humanidad explorar regiones del cosmos que antes eran inaccesibles. Sin embargo, con cada nuevo descubrimiento venía un nuevo conjunto de desafíos. Un día, mientras exploraban un sistema estelar lejano, uno de los equipos de Kael detectó una señal similar a la que había guiado a la Eterna años atrás. Esta vez, la señal provenía de un planeta cubierto por una densa jungla, con una atmósfera rica en gases tóxicos. Los sensores de la nave mostraron estructuras masivas bajo la vegetación, similares a las ruinas donde Nerea había dado su vida. Esto no puede ser una coincidencia, dijo Kael cuando revisó los datos. Tenemos que investigarlo. El equipo preparó una expedición al planeta, equipados con tecnología avanzada para enfrentar las condiciones extremas. Cuando descendieron, descubrieron que las ruinas eran aún más antiguas que las del primer planeta. Había inscripciones en las paredes que parecían contar la historia de una guerra cósmica entre dos facciones alienígenas, una que buscaba proteger el equilibrio y otra que quería dominarlo. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo uno de los miembros del equipo. Estas civilizaciones no solo pelearon entre sí. También dejaron tras de sí tecnología que aún está activa.
Durante su exploración, el equipo encontró un tercer artefacto, esta vez mucho más grande que los anteriores. Parecía ser un generador de algún tipo, diseñado para mantener el equilibrio del universo. Sin embargo, estaba dañado y su energía fluctuaba de manera inestable. Si no lo arreglamos, podría causar otro colapso, dijo Kael, examinando el dispositivo. Pero no sabemos cómo interactúa con los otros artefactos. El equipo trabajó incansablemente para reparar el generador, utilizando los conocimientos adquiridos de los artefactos previos. Finalmente, lograron estabilizarlo, pero no sin consecuencias. La energía liberada por el generador creó una onda expansiva que afectó a todo el sistema estelar, alterando las órbitas de los planetas y provocando cambios climáticos drásticos. Esto es exactamente lo que temíamos, dijo Kael, observando los datos. Incluso con las mejores intenciones, nuestras acciones tienen consecuencias impredecibles. A pesar de los desafíos, Kael y su equipo continuaron su trabajo, determinados a aprender de los errores del pasado. Sabían que el universo era un lugar complejo y frágil, y que cada decisión que tomaban podía tener repercusiones enormes. El legado de Nerea nos enseñó que el sacrificio no es suficiente, dijo Kael en una conferencia años después. Debemos ser responsables y respetuosos con el cosmos. Solo así podremos asegurar un futuro para la humanidad. La historia de Nerea siguió inspirando a generaciones futuras, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza si alguien está dispuesto a darlo todo. Y mientras el universo continuaba evolucionando, la humanidad avanzaba con cuidado, decidida a no repetir los errores del pasado. Gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura. Si te ha gustado la historia, no olvides darle un like, suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario con tus pensamientos. Hasta la próxima aventura.